el verso 12. Vamos a hablar acerca, el hombre o la mujer de Dios no permite que su carne o las fuerzas del mal lo confundan. Amén. Entonces, a ver, el hombre o la mujer de Dios no permite que su carne o las fuerzas del mal lo confundan. Amén. Proverbios capítulo 14, el verso 12 dice así, en la Reina Valera 1960. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Ahí, a ver, otra vez. Hay camino que al hombre le parece derecho, recto, pero su fin es camino de muerte, es torcido. No es como creemos, no es como pensamos. Entonces yo quisiera que analizáramos por unos minutos que necesitamos sumergirnos en el Espíritu de Dios, en la palabra del Señor, de una manera coherente, de una manera espiritual, porque nuestra carne nos puede confundir, haciéndonos creer que nuestro propio camino es correcto. Y hermana, ¿cómo nos damos cuenta si el camino es correcto o no? Pues el camino lo podemos identificar a través de la palabra de Dios. O sea, tus actos y mis actos tienen que ser coherentes al manual de vida. Allí nos vamos a dar cuenta si realmente estamos en el camino que el Señor quiere que andemos, por camino derecho, o si no es y estamos confundiéndonos. Sabe que en nuestra humanidad nosotros podemos analizar con un ojo muy humano y creer que es lo que Dios está diciéndonos que hagamos y resulta que nos podemos estar equivocando. Así que necesitamos que el Espíritu Santo discierne todas las cosas y nos ayude para darnos cuenta si es la voluntad de Dios, si es el camino correcto. Bueno, me dirán porque la hermana Joyce está hablando sobre eso. Sabe que aunque usted sea una mujer o un hombre que lleve años en la iglesia y que ha servido al Señor durante mucho tiempo, o que haya nacido en un hogar cristiano, o que haya escuchado durante muchos años la palabra, darnos cuenta si ese hilo nos lleva a la vida eterna o si realmente nos podemos confundir de tal manera que no andamos como Dios quiere que andemos. Vamos a mirar en Gálatas, el capítulo 5, versos 16 y 17, como dice. Vamos a seguir en la Reina Valera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que cuando usted y yo escuchamos la palabra, hay algo que brota y es aquello que tiene que ver con hacer el bien. Solamente cuando oímos la palabra de Dios, produce en nosotros la fe. Se produce en nosotros esa obra del Espíritu Santo. De hecho, la obra del Espíritu Santo inicia cuando usted y yo oímos la palabra del Señor. Y sabe que cuando hablamos de andar en el Espíritu, no se trata de andar, a ver, como en otra dimensión o como si fuéramos personas diferentes, sino ese andar en el Espíritu nos lleva a tomar las mejores decisiones guiadas por la palabra. O sea, nuestras decisiones ya no pueden ser las que yo pienso, las que a mí se me ocurren, sino que tienen que ir coherentes con la palabra del Señor. Ahora, hay que tener cuidado porque la palabra del Señor no nos puede confundir. De hecho, jamás la palabra del Señor puede confundir a alguien. Entonces, la palabra del Señor nos guía a toda verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede confundir a alguien cuando está escuchando palabra, cuando la está leyendo?
Pues resulta que las interpretaciones que le demos, si las interpretaciones son del Espíritu, nos va a traer paz. Escúcheme esto. Y cuando hablo de paz, no me refiero a que todas las cosas estén como yo quiero y que haya una tranquilidad. No, hay una paz que nos lleva a comportarnos bien en medio de las circunstancias que vivamos, en medio de las situaciones que se nos presenten. Esa paz nos lleva a tener el fruto de un verdadero, de una verdadera conversión, el fruto de una verdadera cristiana, el fruto de un verdadero cristiano. Entonces, allí es donde usted y yo podemos discernir, bueno, a ver, entonces vamos a mirar algo. Si yo estoy escuchando palabra del Señor, si yo estoy leyendo las escrituras, no puede ser que yo sea alguien muy espiritual, pero haga todo lo contrario a lo que la palabra del Señor me dice. Entonces, es allí donde tenemos que darnos cuenta qué tan espirituales somos. Miremos Romanos el capítulo 13, perdón, Romanos el capítulo 7, el verso 18 y 19. Romanos el capítulo 7, el verso 18 y 19 dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, mire, a ver que el Señor me ayude a transmitir lo que el Señor me enseñaba. Y es que solamente cuando usted y yo decidimos por la palabra, entonces estamos sometiendo la carne y viviendo en el espíritu. A ver, entonces vamos a poner, yo creo que alguna vez puse ese ejemplo acá y si no, pues lo vamos a decir. Y es que si se tienen, vamos a hablar de dos mascotas. Vamos a poner un ejemplo de dos mascotas. Entonces tenemos la mascota que es de color café, pero tenemos la mascota que es de color blanquita. Ya la raza que sea, la raza que sea. Pero resulta que a usted no le dan permiso sino para alimentar a una. Entonces usted tiene que elegir a cuál de las dos alimenta. Entonces, si usted alimenta el guau guau, ¿no? El perrito, cafecito, entonces ese va a tener fuerza, ¿cierto? Pero entonces el otro se va a debilitar. Entonces, cada uno de nosotros decidimos qué alimentamos. Eso sucede con nuestros pensamientos. Eso sucede con nuestra vida. Lo que usted alimente, conforme a lo que usted decida, eso es lo que va a vivir. Eso es lo que va a hacer. Entonces, esta carne de nosotros, vamos a aclararlo, esta humanidad, desea una cantidad de cosas para nuestra vanidad. Llámele lo que usted le quiera llamar, llámele posesiones, llámele estudio, llámele fama, bueno, lo que sea. De hecho, hay algo también tan finito que puede usted estar creyendo que usted está sirviendo a Dios por amor al Señor y hacerlo bien, pero resulta que en un momento dado se puede desubicar y comenzar es hacerlo solamente por provecho suyo para fama. Entonces usted dice, es que yo lo hago porque Dios a mí me bendice, es que yo sirvo porque a mí Dios me da, es que yo hago esto porque el Señor me recompensará. Entonces, cuando se llegue el momento de escasez, ¿qué con nuestro servicio? Cuando se llegue el momento de la prueba, ¿qué con nuestro servicio? No, yo decido por el Señor, haya alimento o no haya alimento. Yo decido por el Señor, cuando hablo de alimento, hablo de abundancia, ¿no? Porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni de su simiente que mendigue pan. Siempre el Señor va a proveer para sus hijos, pero me refiero en aquellas abundancias que buscamos, donde nuestra humanidad no se sacia, donde siempre queremos más en nuestro entorno para satisfacer
nuestros deseos, donde podemos tener alimento, pero decimos, no, esto es nuestro, pero se va a dañar, no, pero no importa, lo guardamos y no decidimos por compartir con alguien, donde tenemos en abundancia ropa y ni nos la ponemos y ahí estamos acumulando y nos volvemos acumuladores compulsivos, pero no decidimos por sacar y compartir con alguien. Entonces, eso es satisfacer nuestra carne. Es que yo ahí me siento bien teniendo esto, comprando y comprando y no importa, son mis deseos. O yo voy a servir de esta manera y yo me programo, ¿no? Estas son mis metas, estos son mis objetivos. Pero ¿hasta dónde son las metas y los objetivos que Dios tiene con nosotros? Entonces, he ahí que el apóstol tiene que escribirle a los romanos, cuidado, cuidado porque hay un bien que queremos hacer, pero resulta que estamos en nuestra humanidad y el querer bien es en nosotros, pero también tenemos que saber que muchas veces no lo hacemos, porque el bien que quiero hacer no lo hago lo que no me conviene. Entonces, lo está diciendo el apóstol para que usted y yo, aunque llevemos años en la iglesia, prestemos atención a que podamos reconocer nuestras debilidades que están inherentes, están en nuestra humanidad, sí, pero no podemos hacerle caso primero a la carne, a nuestros pensamientos, porque nuestros impulsos emocionales nos pueden engañar. De hecho, podemos estar creyendo que es Dios el que nos está guiando, que es absolutamente de parte de Dios lo que estamos pensando y hasta dónde es de Dios. Vamos a ponerle cuidado a algunos ejemplos que Dios permite que quedaran plasmados para que podamos afianzarnos a que tenemos que cuidarnos, a que realmente usted y yo hacemos una parte y el Espíritu Santo hace la obra, pero usted y yo tenemos que decidir por hacer lo que Dios quiere, aunque a ratos no nos parezca tan lógico. Bueno, miremos algunos ejemplos que nos duele el alma y que nos duele el corazón cuando los analizamos. Vamos a hablar en Jueces el capítulo 16, del 20 al 21, pero mientras lo ubican en la pantalla, yo quiero que recordemos un poco acerca de Sansón, porque es que Sansón es una promesa de Dios para sus padres. Todo lo que Dios tiene para Sansón es bueno y es agradable. Todo lo que el Señor le dice a sus padres sobre Sansón es algo para bien. Jueces capítulo 16, verso 20 y 21 vamos a leer. Pero mientras tanto, recordemos acerca de Sansón, cómo el ángel le dice a su madre, ¿cierto? Esa representación allí realmente de la presencia de Dios, de que ella va a tener un hijo. Y como Manoa le dice, bueno, si esto es de parte de Dios, entonces que se me presente a mí también. Y cómo el Señor lo permite y cómo se manifiesta también a Manoa y cómo comienza a darle instrucciones. Así que lo que el Señor tiene preparado para Sansón es bueno. Lo que el Señor tiene preparado para Sansón es algo grande, es algo especial. Pero, lamentablemente, Sansón juega con aquella presencia de Dios que está representada en la fuerza, que está representada en aquellos dotes especiales o dones especiales que Dios le había dado. Entonces en Jueces el capítulo 16, el verso 20 al 21, dice, bueno, solamente esta parte, ustedes lo van a estudiar todo, dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Así que Sansón se acostumbró a dejarse guiar por sus impulsos emocionales. No hubo consejo de papá,
No hubo consejo de mamá donde le decían, ¿acaso no hay aquí en el pueblo mujer para que tú tomes? Pero no quiso atender, no quiso atender. Decidió por su carne, decidió por su humanidad, decidió por sus impulsos, de tal manera que, bueno, solamente quiero resumir porque no quiero que miremos algo más, pero es que muchas veces el Señor estaba allí y la fuerza se manifestaba y entonces creía que otra vez, una y otra vez el Señor lo iba a ayudar contra los filisteos, aún haciendo lo que no era correcto, aún haciendo lo que Dios no quería que él hiciera. Pero como creía que la fuerza nunca iba a desaparecer de él, pero se llegó el momento en que ya no estaba esa fuerza. Entonces, nosotros podemos creer que, bueno, estoy en la iglesia, es que yo oro, es que yo voy a culto, es que yo me relaciono porque yo leo, porque yo estoy escuchando siempre enseñanzas, estoy siempre constantemente enseñando, algunos enseñando, otros escuchando. Pero ¿hasta dónde habremos contristado al Espíritu Santo por no atender a la palabra y hacer la palabra viva en nosotros? Aunque nuestra carne no quiera ello, porque nuestra carne, estábamos hablando que se opone, o sea, nuestra humanidad se opone en lo que el Espíritu de Dios nos dice que hagamos. Entonces, es ahí cuando creemos que no va a pasar nada. No, Sansón dijo, sencillamente saldré como siempre he salido, saldré una vez más de la misma manera en que el Señor me ha ayudado antes. Dios es misericordioso, una y otra vez es misericordioso, pero nosotros no podemos creer que se llega el momento en que el Señor, dudar de que se llegue el momento en que el Señor hasta ahí, porque nos dio una y otra oportunidad de que atendiéramos y no quisimos atender. Sea de lo que nos está diciendo el Señor, hazlo, o nos puede estar diciendo, suelta aquello, suelta lo que lo tiene que soltar. O sea, usted y yo tenemos que definir qué es lo que el Señor nos está diciendo, que debemos obedecer, que debemos hacerlo. Entonces, miremos esto. Ahora vamos a segundo libro de Samuel, el capítulo 11, del verso 2 al 4. Vamos a mirar David con Betsabé. O sea, el momento de descuido lo llevó a grandes consecuencias a él, creyendo que como el Señor había estado todo el tiempo con él, como el Señor le daba grandes victorias al pueblo de Israel, pues no era tan necesario, según él, que él fuera a la guerra. No, yo me quedo. Y en el momento que él decide quedarse, no se imaginaba que su carne le iba a jugar mal. Su carne. Mire, hay que identificar cuándo es la carne, cuándo es la humanidad y cuándo es la fuerza del mal. Entonces, porque casi siempre decimos, no, es que Satanás, es que es el enemigo, pero no comienza así, comienza con nuestra carne, comienza con nuestra humanidad. Si miramos el ejemplo de Sansón, fue la decisión de sus emociones, de su humanidad. Y si miramos esta situación con David, realmente fue su deseo, fue su carne, fue su propia mente que lo llevó a decir, no voy, pero era el tiempo de salir. Era la costumbre donde los reyes iban a la guerra. Era el deber, vamos a hablarlo de esa manera, era el deber. Nosotros también tenemos deberes que la palabra del Señor nos los coloca como principios, que los principios son inmovibles. Así que yo no puedo pretender decir, no hago esto porque no quiero, pero resulta que puedo estar dañando toda mi casa, dañando mi familia y sencillamente no quiero. De hecho, pasaba con un adolescente donde se le estaba diciendo, pero es que ¿qué te cuesta obedecer? Es que sencillamente tú lo haces y ya no hay problema. No, es que no quiero por como me lo dijeron.
Sí, pero ¿cómo le dijeron si usted no obedece? Pues le están diciendo la primera vez de buena manera, la segunda vez de buena manera, pero la tercera ya se lo están poniendo durito porque usted no obedece. No, pero como me lo dijeron, no quiero hacerlo y no lo hago. Entonces, esa terquedad es peligrosa, es tan peligrosa, porque David dos veces, una con Betsabé y la otra cuando censó el pueblo. Terco, completamente terco. No quiso atender el mandar a averiguar quién era Betsabé. Pues no, es que es la mujer de Urías. Es la mujer, o sea, le dijeron, en otras palabras, le advirtieron que aquella mujer estaba comprometida, que no podía ser de él. Pero él dijo, no importa, yo la quiero y yo soy el rey y Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, yo puedo hacer lo que quiera. Cuidado con ello, porque no es de esa manera. Hay principios que no se pueden saltar. Y entonces vemos a un rey diciendo, pues como soy el rey, como en otras palabras, al rey, ¿quién lo ronda? Hay uno más alto que el rey y es nuestro Dios. Hay uno que lo está viendo todo. Hay uno que lo está analizando todo. Así creamos que aquellos, bueno, podríamos hablar de jerarquía y decir, podrá pensar alguien, pues aquí yo soy el pastor, pues aquí yo soy la líder, o aquí yo ya soy, bueno, fulano de tal, con todo el respeto que se merece, o podría decir la mamá, pues yo soy la mamá, o el papá, pues yo soy el papá y es lo que yo diga. No, no es lo que nosotros digamos, es lo que la palabra del Señor nos diga. Entonces no se puede poner mis deseos por encima de los principios. No, pero él dijo, no importa, yo la quiero, así que tráigamela. Y cuando ya está el hecho de que ella queda encinta, de que ella queda embarazada, entonces busca solucionar como sea, pero sigue solucionando a su manera. Ahí no se acuerda de Dios, pero él sigue creyendo que es de Dios. Ahí no se acuerda de la palabra, pero él sigue creyendo que está firme en la palabra. De tal manera, mire cómo nos puede confundir nuestra carne. Manda a matar a Urias. Manda a hacer lo que él espiritualmente jamás lo hubiera hecho en sano juicio. Él está confundido completamente. Lo manda a poner a la batalla sabiendo que lo que quiere es aléjese para que él muera. O sea, completamente actuando como un hombre que nunca hubiese escuchado de la palabra, como si nunca el Señor lo hubiera tomado. ¿Y cuántas veces lo usó el Señor para tocar el arpa y que el demonio saliera de Saúl, lo dejara tranquilo por momentos, por instantes, lo se calmara al menos? ¿Cuántas veces el Señor le usó para derribar filisteos? Qué batalla tan grande el Señor mostrar que estaba con él cuando derrotó al gigante Goliat con la propia espada. El Señor le permitió honores cuando aquellas decían, David mató a 1000 y David a sus 10,000 honores, porque Dios honra a los que le honran, pero en ese tiempo lo honraba a Dios. Decía, no, es que no, yo no puedo andar con esto que su majestad me pone. No, yo voy con lo que Dios me ha dado. Cuando Dios ha venido a mí, cuando su presencia, yo he tenido fuerza para desgarrar a los osos, a las fieras, a los leones, por defender una oveja. Él sabía que esa fuerza dependía de Dios. Él la tenía clara hasta ahí, hasta donde pudo hacer porque Dios se lo permitió, no por la fuerza de él. Un humano no tiene esa fuerza para desgarrar los animales. Él reconocía que era de parte de Dios. Un sencillo David no había podido cortarle la cabeza al gigante si no hubiese sido por Dios. O sea, tú y yo hemos visto cómo Dios nos ha usado, cómo ha sido Dios
el que nos ha permitido ganar batallas, pelear contra lo que creíamos que no podíamos humanamente, pero nuestra confianza estaba en Dios y vimos cómo Dios nos ayudó. Así que no puede ser que cuando ya hemos pasado un lapso de caminar, de tramo con Dios, entonces ahora decimos, yo puedo, cuando el Señor nos está diciendo, eso no lo debes hacer, eso no tiene por qué hacerlo. Eso no, porque de lo contrario andarás carne, andarás solo y no te has dado cuenta a qué horas te quedaste solo. De tal manera que el Señor tiene que enviar al profeta para hacerlo reaccionar. Y aún el profeta hablándole no reaccionaba. No, es que, y comienza porque el Señor siempre habla de maneras tan especiales, a contarle esa historia. Venía alguien, el caminante, con hambre, y aquel padre, aquel que tenía varias ovejitas, no quiso quitar una de las que él tenía, sino que fue y le quitó del que no tenía sino una nomás, y comenzó a mostrarle el panorama, y todavía confuso David, todavía no lo entendía, no lo asimilaba, pero él estaba creyendo que era el hombre de Dios, era el hombre de Dios, de tal manera que dice, ese que hizo tomar el animalito, se comió el animalito del otro, y teniendo tantos, no quiso guisar el suyo para darle. Aquel que le llegó a su casa es digno de que la pague 4 veces. O sea, tiene que pagarla 4 veces. Y entonces el profeta tiene que decirle, ese eres tú. Ese eres tú. Y esa palabra dura, pues, es lo que no queremos escuchar. Queremos que nos halaguen y que nos digan, ay, es que usted es una mujer de Dios, usted es un hombre de Dios, es que usted está haciendo las cosas bien. Pero cuando no las estamos haciendo bien, Dios enviará a alguien a que nos lo diga. Dios pondrá palabras en alguien. ¿Será duro? Quizás no queremos escucharlo, quizás no nos agrade, pero es necesario, es vital para que podamos reflexionar, para que podamos atender a la palabra de Dios, para que podamos darnos cuenta que estamos en la humanidad y que creíamos estar en el Espíritu y no estábamos en el Espíritu, estábamos en la humanidad. Y es ahí entonces cuando David reacciona, y alabado sea el Señor que reacciona, alabado sea el Señor que Dios usa a aquel profeta para que él reaccione. Duro, sí, fuerte, sí, pero reaccionó. Lo llevó a acercarse a Dios y a decirle, he pecado contra ti. Claro, lo he hecho mal. Y es ahí donde ahora sí el Espíritu de Dios lo inspira a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces, ahí sí podré hacer lo que tú quieres que yo haga. Enseñaré a los transgresores tu camino y ellos se volverán a ti. Pero es ahí cuando vuelve el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Alguien puede escribir amén. Alguien puede darse cuenta a través de la palabra del Señor que es necesario que nos hagan reaccionar, que es necesario que Dios use a alguien para darnos cuenta si estamos en la carne o estamos realmente en el Espíritu. Si estamos en el Espíritu, aunque estés pasando por una situación difícil, no te preocupes, que si estás actuando bien, el Señor te sacará al otro lado, te llevará a la victoria, te llevará donde Él quiere ponerte. Pero si no estamos actuando bien, si nos estamos dejando confundir, es necesario pedirle al Señor que nos permita tener la iluminación, que nos permita darnos cuenta. Amén. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede creerlo? Entonces dice, segundo libro de Samuel, el capítulo 11, el verso 2 y 4, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
los ojitos. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Cuidado, cuidado que te puede parecer lo más agradable, pero si no es lo tuyo, suéltalo. Si no es lo que Dios quiere para ti, suéltalo. Si es lo prohibido, suéltalo en el nombre de Jesús. Hay que soltarlo. Amén. Bueno, entonces, tenemos que darnos cuenta que el Señor también permite registros de gente guiada por el Espíritu, de gente guiada por el Espíritu donde no se dejaron llevar por sus intereses. Daniel. Daniel capítulo 1, el verso 8. Encontramos donde la palabra del Señor nos dice, Daniel capítulo 1, verso 8, mientras nos lo ponen en pantalla, dice, y Daniel propuso en su corazón, su pensamiento, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, alguien que está lejos en cautiverio, pero la tiene clara. Entonces, el entorno no nos puede dañar. Si Dios te está permitiendo un entorno donde usted dice, wow, esto no lo tenía antes. Ahora veo abundancia de, qué sé yo, de bienes. Pero proponte en no permitir que tu humanidad o las fuerzas del mal contaminen tu mente. Porque el amor al dinero, ojo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y puedes estar dentro sirviendo a Dios. Puedes estar en el propósito de Dios. Sí, el propósito de Dios fue llevar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías a una tierra lejana, pero para que dieran gloria a Dios en medio de la situación. Sí. Cuando ellos proponen no contaminarse, eso agrada a Dios. Y mientras, o sea, qué cosa tan hermosa, permítame el Señor transmitirlo. El Señor coloca un escenario, un panorama, un cuadro, para que ellos decidan. Porque está el manjar para el rey, está el potaje del rey. O sea, las carnes tenían que ser llamativas a los ojos. O sea, por favor, el paladar. Lo del rey no era cualquier cosa, era algo especial, pero era dedicado a los ídolos. Ahí está el pequeño detalle, pero con consecuencias terribles si ellos no deciden por Dios. No, es que estamos lejos, no importa, es que aquí nadie nos ve. Quizás los del pueblo no, quizás en este caso los de la iglesia no, pero Dios sigue estando allí y Dios quiere permanecer en nosotros. He ahí como Daniel y sus compañeros proponen, no, y tienen que decirle entonces a aquel que les está diciendo, tienen que comer de esto porque si no ustedes se van a ver pálidos. No, no, ustedes tienen que alimentarse bien porque si no mi cabeza. Entonces ellos le dicen, no, denos legumbres en vez del potaje, en vez de lo que les vas a dar al rey y a los otros compañeros. Y en vez del vino, denos agua. Ojo, no que no, quiero aclararlo, no que lo otro no fuera bueno, porque ante los ojos y ante quizás el apetito, eso se veía bueno. O sea, eso no era de decir, no, es que está feo. No, es que, no, era bueno. Por favor, era la comida del rey. Era lo mejor, pero les dañaba, les dañaba. Así que, aunque estés
en el momento le está llegando dinero, ese emprendimiento, ese negocio, vamos a hablar de ese negocio, te está produciendo, pero si va a dañar tu corazón, decídate por menos, y menos es más con la bendición de Dios. Créamelo en el nombre de Jesús. Menos es más con la bendición de Dios. Mira, lo que Dios bendice por poco que te parezca, en las manos de Dios se multiplica. Se multiplica. O sea, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te puede estar ofreciendo el enemigo un potaje donde es por allí. Eso es lo que debes estudiar, pero eso es lo que debes ejercer. Pero ¿será lo que Dios quiere que tú ejerzas? ¿Esos son los planes de Dios para ti? ¿O es un potaje que parece tan bueno, pero te va a contaminar? Te va a contaminar. Así que es preferible las verduras con amor. Que casa llena, dice el proverbista, de todo bien, pero casa de contienda. ¿Cuántas casas, cuántas familias están en contienda por querer alcanzar una ilusión que se les puede diluir por los dedos? No, es que esto es lo que yo deseo. Un momentico, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Porque tu carne te puede confundir y Satanás te engaña. Y sabe, la carne es peligrosa. Darle lugar a la carne es peligroso. Pero entregarnos en las manos de Satanás es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Créame que si el Señor ha puesto esto en mi corazón, es porque alguien lo está necesitando, es porque yo misma lo estoy necesitando, es porque esta palabra es para nosotros. Podrás tener tiempo donde has visto la gloria de Dios, pero no te dejes confundir. La gloria del Señor debe permanecer en nosotros, debe permanecer en nosotros con humildad, con humildad. ¿Y cómo permaneció la gloria de Dios en Daniel y en sus compañeros? Cuando ellos decidieron por hacer el bien, sus rostros eran mucho mejor que todos los otros, se veían más hermosos. La inteligencia era mucho mayor, porque la inteligencia no viene, perdónenme, no viene de las ciencias humanas. La inteligencia viene de parte de Dios. La sabiduría que el Señor da, con esa nos basta. Yo no sé si alguien puede escribir amén. La sabiduría que el Señor nos da, con ella nos basta. Esa sabiduría nos protege. Mire, ojo con esto. La sabiduría nos lleva a ganar almas. El que gana almas, dice la palabra, es sabio. Si tú estás tratando de atrapar algo y pierdes a tu casa, a tu familia, eso no es de Dios. No te sigas contaminando, que hay una palabra que te desintoxica. Es la palabra de Dios. Nos desintoxica. Aunque ya estés contaminado, hoy hay oportunidad. Hoy hay oportunidad. Esta palabra te va a desintoxicar. Esta palabra te va a quitar la venda de tus ojos. Pero tenemos que decidir por no ser tercos. Por no ser tercos. La necedad está ligada al corazón del muchacho. He ahí la importancia de la vara y la corrección. Si el Señor te está llamando a hacer la que debes o el que debes ir a corregir, hazlo. Hazlo, no temas. No temas que el Señor pondrá las palabras como las colocó en el profeta para dárselas a David. Pero si el Señor te está diciendo ahora, suelta ese potaje, parece bueno, pero no lo es, te va a contaminar, te va a quitar lo valioso, vas a perder el brillo de tus ojos, vas a perder la gracia, porque cuando alguien tiene gracia, habla con amor, habla con humildad. Cuando alguien tiene gracia, le importa los de su casa.
le importa los de su casa. Por eso Daniel y sus compañeros, aunque estaban lejos, pero ellos seguían abrigando esa esperanza viva de que el Señor iba a restaurar su casa, su familia, su pueblo. Allí estaba el Señor respaldándoles para ellos negarse a sus propios deseos, negarse a lo que les podía dañar para siempre. Qué hermoso es saber que no solamente fueron más hermosos y más inteligentes, sino que al pasar los años, aunque el enemigo se vino con ímpetu para destruir la vida de Daniel, aunque el enemigo quiso ponerlo a disposición de las fieras, de los leones, el ángel del Señor, en este caso vamos a decir Dios mismo, cerró la boca a los leones para que no lo tocasen y aún en la vejez estuviera vigoroso y verde. Aún en la vejez pudiera decir, vive Jehová, que me guardó de las fieras, Él sigue viviendo. Así que yo creo que aquí hay alguien que lleva un recorrido con el Señor, que lleva experiencias con el Señor y que en sus años de juventud decidió no contaminarse. Qué bueno, porque ahora el Señor te va a honrar. Aunque el enemigo se haya venido, como se haya venido, algunos con enfermedad, otros con situaciones tan difíciles en su familia, otros con situaciones tan terribles en la congregación. Pero no te preocupes, que aunque caigamos en el pozo de los leones, el Señor no permitirá que nos haga daño nada. Hay una esencia en ti, hay una esencia en mí que el Señor nos guardará. Y es esa esencia del poder del Espíritu de Dios cuando obedecemos la palabra. Cuando obedecemos la palabra. Aunque Él amaba al rey, pero no podría adorar al rey. Y cuando sus enemigos quisieron que se adorara a la majestad, a ese hombre humano, él era cercano al rey. El rey era su amigo, pero él tenía que elegir en lo que debía elegir y era Dios. Habemos algunos que tenemos que elegir por Dios aunque nos duela soltar a los amigos, aunque nos duela soltar lo que tengamos que soltar. Sabe que por acá estaba leyendo un versículo, vamos a ver si lo encuentro. Quiero transmitirles este versículo. Bueno, me perdonan que me conmueve esta palabra, pero sé que el Señor está hablando a alguien que necesita saber y tener cuidado con esto. Y es que la Biblia nos dice, quiero por favor que miremos en 1 Corintios, capítulo 9, el verso 27, se lo pueden poner. Yo les agradezco para que nos demos cuenta que no tenemos que hacer caso a nuestra humanidad, sino que Dios tiene que ser el amo. Esa presencia de Dios tiene que permanecer en nosotros para que sea el amo. Eso, vamos a verlo. Dice, desde el 26, por favor, desde el 26, desde el 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Vamos con el 27. Sino que golpeo mi cuerpo y la pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, en este caso yo misma, venga a ser eliminado. Y me duele el alma, porque he estado cerca de gente que Dios ha usado de una manera muy especial. Hace poco, un gran hombre, un compañero de las misiones, regresó
Y cuando hablaba con nosotros decía, amo las misiones, yo quiero ser un misionero. Pero se dejó llevar por su carne, por sus deseos, por sus impulsos. Y comenzó a coquetear. Y a coquetear a quien no debía coquetear. Se le olvidó coquetearle a la esposa. Se le olvidó ser especial con su esposa. Se le olvidó que ya tenía una mujer en quien debía deleitarse. Porque la Biblia dice, deleítate con la mujer de tu juventud. ¿Mm? Se le olvidó que debía gozarse con ella. Porque hasta el Señor tan bello como nos permite que podamos gozarnos con nuestra pareja. Bueno, el tiempo se me ha ido. Permítame terminar esto. Pero no decidió por ella, decidió por sus deseos. Decidió por lo que se le venía a su pensamiento. Y después de que el Señor lo había puesto en honra, ya no es pastor. Ya no es aquel que tenía ese cargo, que estaba puesto en honra y que todo un distrito lo admiraba, porque joven había llegado a ser alguien tan especial y alguien que Dios estaba usando, pero él no estaba obedeciendo. Es peligroso que para otros seamos bendición, pero para nosotros mismos nos estemos autodestruyendo por no obedecer la palabra de Dios. Así que cuando se trata de golpear, no se trata de lastimarnos físicamente. No se trata de golpearnos. Se trata de no satisfacer los deseos de los que queremos. Se trata de que si yo no tengo ganas de orar, yo debo orar para que el Señor me muestre. Pero ese orar no puede ir solamente acompañado de mis deseos, sino de decidir que sea Dios el que realmente me muestre. O sea, no puede ser que tú ores, pero te comportes mal. No es coherente. No es coherente. Si tú oras, tus actos deben demostrar que estuviste con el Señor. Así que no puede ser de que tú y yo oremos, pero estemos maltratando lo que amamos, dañando lo que debiéramos amar y lo que debiéramos cuidar. Así que golpear nuestro cuerpo es realmente nuestra humanidad. Señor, aquí estoy. Yo quisiera esto, pero tu palabra me está mostrando que no es lo que yo debo tomar. Oiga, algunos usan hasta la palabra para decir, pero es que esto es de parte de Dios. Pero si daña a los tuyos, no es de parte de Dios. Aunque tú creas, no, mira, escuchaba a alguien decir, es que Dios me mostró que ella se va a morir, que mi esposa, el esposo de ella se va a morir, mi esposa se va a morir y yo me voy a quedar con ella. ¿De dónde acá eso es de Dios? No, es que Dios me mostró. No, eso no se lo mostró Dios. Ojo, esos son deseos de la carne para que caigamos en contaminación y para hacernos creer que somos tan espirituales porque nos la pasamos orando y leyendo, pero si no la vivimos, si no es coherente tu orar, si no es coherente tu accionar con los principios bíblicos, estás confundido. Estás confundido. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Y si tú y yo no imitamos a Cristo, nos desviamos. He ahí la importancia de decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, aun los que me son ocultos, decía el salmista, pero necesito que me vuelvas al camino, necesito que me muestres. Si estoy confundida, Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo no sé cuánto le hemos dicho, Señor, yo prefiero que te acuerdes de mí y me lleves, pero no me dejes pecar, no me dejes vivir en el pecado confundida.
¿Sabe que de aquel que les estoy hablando? Hace poco teníamos que llorar porque perdió lo más grande que fue la amistad con Dios. Lo más grande realmente es esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Es esa cercanía con nuestro Dios. Pero no crea que la cercanía que tú tienes con Dios te podrá llevar a tomar decisiones por tu carne. No es coherente. No es coherente. Tenemos que examinarnos y si tenemos que golpear nuestro cuerpo, o sea, nuestro ego, pues tenemos que ponerlo a servidumbre, porque no puede ser que después de que fuimos ejemplo para otros, después de que decían, pero cómo Dios le usa a él, pero cómo Dios la usa a ella, vengamos a ser eliminados. Y alcanzaba a escuchar que el hermano Jairo, Dios lo estaba usando, hablando sobre la carrera. Cuidado, porque esta carrera no es de fama, esta carrera no es de dinero, esta carrera es de llegar con nuestra familia a presentarnos a Dios y poder ser aptos para estar por toda la eternidad con Él. Vamos a orar. Que el Señor Jesús me haya permitido transmitir este mensaje para que usted y yo podamos discernir entre los deseos de la carne y lo que es del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Bendito Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, yo te ruego, por favor, ayúdame a elegir por ti. Aunque haya dolor y aunque tenga que golpear, aunque duela, Señor, pero permítame elegir por ti. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Por favor, Señor, ilumínanos, ábranos el entendimiento. Yo te ruego por cada uno de los que han oído tu palabra. Te ruego, Señor, por cada dama. Te ruego por cada caballero. En el nombre poderoso de Jesús. Obra, Señor, conforme a tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, porque tu palabra, Señor, es a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, el hermano con nosotros, y que esta palabra podamos ponerla en práctica. Dios les bendiga. Alabanzas al Señor Jesús.